no lo parezca. Se llama El coronel Francisco Borges. Yo te voy a contar un poco la historia, por un lado, de cómo surge este libro. Ahora le voy a mostrar el material que tiene. María escribió una excelente introducción. Ustedes saben, el coronel Francisco Borges era abuelo paterno de Jorge Luis Borges. Obviamente era militar. Para Borges, la muerte épica de este abuelo siempre fue importante. Le ha dedicado un poema bellísimo que está incluido aquí, alusión a la muerte del coronel Francisco Borges. Y en textuales palabras de Borges, él decía: mi abuelo se hizo matar en la batalla de la Berna. ¿Por qué esta expresión se hizo matar? Porque estando la batalla ya perdida, él se puso un poncho blanco y cargó contra el enemigo y lo mataron. Esto ocurre en un momento histórico particular, que ahora voy a decirle brevemente para que ustedes entiendan un poco de qué va el sentido, pero sucede que por esas vueltas que tienen las cosas, llega a nuestras manos, como parte del patrimonio del Museo del Escritor que tenemos aquí, una carta que hoy Vicente Cervera lo nombraba, que el Domingo Faustino Sarmiento, autor del Facundo, pero a la vez presidente de la Nación, le escribe al abuelo de Borges exactamente 2 meses antes de que muriera. La carta es esta. Bueno, no es esta, es igual a esta. Esto nos pareció un hecho. Esta carta, digamos, el padre de Borges, el coronel Francisco Borges, tuvo 2 hijos. El padre de Borges y Francisco Borges, hijo, que fue capitán de navío, y esa rama familiar fue el que heredó el original de esta carta. Esta carta habla de cuando Sarmiento era presidente, al final del gobierno, y ya había sido electo el presidente Nicolás Avellaneda, el general Mitre planea un levantamiento militar al cual el coronel Borges iba a adherirse. Pero sucede un hecho: el presidente Sarmiento se entera de este levantamiento y, para evitarlo, ordena la entrega de las tropas a los oficiales rebeldes o que se iban a levantar. En esta carta le pregunta al coronel Borges, le dice, hay documentos donde está su nombre, le dice: oiga, un amigo, si alguna prenda hubiese usted comprometido, yo le doy mi palabra de honor que, ateniéndose en adelante a lo que el deber le prescribe y obedeciendo al gobierno, quedará usted en la misma situación de antes. Cuando nos veamos, le mostraré los documentos en que los conspiradores, para dar seguidores y confianza a los que intentan seducir, consignan su nombre. Esta situación pone al coronel Borges en una situación difícil, moralmente difícil, porque él era amigo del presidente Sarmiento y él iba a adherirse a la revolución una vez que Sarmiento dejara de ser presidente. Pero esta situación hace, y él resuelve este dilema moral, ya sobre esto hablará, porque es un poco el tema del texto de María, resuelve entregando sus tropas cuando el presidente Sarmiento lo ordena y plegándose la revolución en forma personal, sin su ejército. Esto le valió desconfianzas de ambos sitios y todas estas circunstancias que va a hablar ahora, seguramente les comentará un poco María. Con respecto al libro, yo les voy a decir que es lo que nosotros, una frase que yo tomé de Ricardo Piglia, una vez que vio uno de estos libros que hacemos nosotros, dijo que era la idea como de un museo personal. Y yo la tomé para mí porque me parece que es muy gráfica. Es una caja donde ustedes tienen el facsimilar casi igualito que el original, pero si fuera el original no lo estaría tocando así. Tiene 2 fotos enmarcadas de el coronel Francisco Borges. Y el presidente Sarmiento, o el escritor Sarmiento, como ustedes quieran, ambas cosas. Uno de los hombres más brillantes que dio el siglo XIX argentino. Tienen también esto que se sale fácilmente porque tiene un hilito que alguien le dejó adentro, acá sale. Y esto es obviamente otra de las fotos que sobreviven del coronel, con este CD que está aquí, es la voz de Borges, diciendo el poema alusión a la muerte del coronel Francisco Borges. Esto es lo que hay en el libro, además de una carpeta
del cual Raúl leyó recién la transcripción de la carta. El libro tiene una explicación sintética de esta historia que yo les conté, para los que no son argentinos y para los argentinos que no conocen tanto la historia del siglo XIX también. Tiene algunas fotos, por ejemplo, esto es el coronel Francisco Borges en la Guerra del Paraguay con otros 3 militares. Tiene una nota nuestra explicando esto, tiene la transcripción de la carta, tiene una breve referencia biográfica de las personas que se nombran en la carta, tiene la introducción de María y nada más, y después de Borges. Yo creo que es bastante. Son 100 ejemplares realizados en forma artesanalmente como hacemos siempre nosotros, y van firmados por nosotros como editores y por María Kodama también como autora del texto. Yo no sé, María, tú centraste un poco el texto en la cuestión del libre albedrío y ¿por qué no contás un poco además la relación de Borges con el presidente Sarmiento? Sí, bueno, yo empiezo, digamos, todo lo que hice diciendo existe la predestinación o el libre albedrío. En realidad, yo prefiero creer, ya que Borges me decía que yo era la primera prisionera de la libertad, porque yo era capaz de cortar todo para ser libre, y ser una prisión también. Entonces, por eso mismo, lo que yo quiero creer es que existe el libre albedrío. Pero a veces, viendo las circunstancias, en este caso o en otros casos, pienso que lo que uno elige no lo elige, es lo que yo estaba escrito que uno eligiera. En el caso, por ejemplo, particular de Sarmiento, vemos cómo Sarmiento ha estado ligado a través de toda la vida a Borges. Sarmiento, cuando era un adolescente, lucha con Suárez, que Suárez era el bisabuelo de Borges por la línea materna. Entonces, él es el que ayuda a liberar a Perú de los españoles, cuando ya la batalla estaba perdida. Entran con una tropa de caballería y logran desbaratar a los españoles y ganar eso. Luego, esas coincidencias extrañas del destino ganan en la batalla en el Perú de Junín. El presidente de ese momento hace poner los nombres de las batallas que habían sido ganadas por argentinos que fueron a luchar por el Perú en la provincia de Buenos Aires. Entonces, una de esas localidades es Junín. Bueno, entonces Sarmiento lucha en ese momento. Luego Sarmiento es el último que habla con Francisco Narciso de la Pira antes que lo maten las Montoneras, ¿no?, de Andao. Es decir, sigue esa unión. Luego entonces, ya con un cargo político, nombra al abuelo de Borges comandante en Junín, en la frontera, comandancia de Junín. Y allí, bueno, él está tranquilo y llega un momento en el que la ciudad, digamos, la ciudad donde va Paraná era, ¿no? Paraná. La ciudad de Paraná está sitiada. Entonces lo llama al abuelo de Borges para que se traslade a Paraná y rompa el sitio que tiene esa ciudad. Él llega, porque es una cosa así como que él va de alguna manera manejando ese destino, ¿no?, que es terrible. Entonces él llega y allí la fiesta logran quitar el sitio de la ciudad, hacen una fiesta a los habitantes por la noche, y en esa fiesta el abuelo de Borges va a conocer a Fanny Haslam, que va a ser su mujer, la lleva a Junín y vive con ella, tiene 2 hijos. Cuando esos niños son muy pequeños, es toda esta historia de Mitre, que está en el Uruguay tramando hacer caer a Avellaneda por una cosa totalmente infantil, y que creo que nunca se supera eso, porque él no quería que 2 provincianos gobernaran el país en forma seguida. Ahora, para hacer toda una revolución de giro infernal por eso, es como niños de 5 años. Bueno, entonces, en la carta que le mandan a Sarmiento, que es la que acaban de leer, el abuelo de Borges figura como integrando la parte, digamos, contraria a lo que va a ser el gobierno. Pero no era el gobierno de Sarmiento, era el gobierno futuro de Avellaneda. El cambio se hace el día 12 de octubre, creo, ¿no? Pero el 12 de octubre. Entonces, cuando se entera Sarmiento que le llega esa carta,
Borges va a verlo y le promete, digamos, su fidelidad hasta el 12 de octubre. Pero cuando él vuelve, la fecha se adelantó, entonces él queda descolocado. Entonces lo que hace es volver con su tropa a Buenos Aires, entregársela a Sarmiento, renunciar a su cargo militar y entonces como civil él es dueño de luchar a donde quiera sin traicionar. Entonces, porque es libre. Él hace eso, pero ¿qué sucede? Lógicamente lo que querían era la tropa. Entonces al entregarle la tropa y al renunciar a su cargo militar, comienzan a difundir la idea entre sus compañeros que él ha traicionado. Pero a él no le quedaba otro remedio porque él había dado su palabra a Sarmiento cuando llega a adelantar la fecha y él no digamos, como su fidelidad estaba con Sarmiento. Él va a Uruguay y entonces allí Mitre le dice que sí, que lo acepta para luchar con ellos y vuelven a Junín. Entonces allí, en un cierto momento, el abuelo de Borges le explica a Mitre que a los enemigos les quedan pocos cartuchos, pocas balas, y que entonces pueden seguir luchando. Y Mitre le dice, es tarde, ya había orden de retirada. Cuando él se entera de eso, entonces avanza hacia donde el fuego es más fuerte y se hace matar, ¿no es cierto? De modo que es terrible ver como de alguna manera la figura de Borges está, del abuelo de Borges por supuesto, está unida para el bien y para el mal, ¿no es cierto?, a la figura de Sarmiento. Y además también, digamos, como una cosa así terrible, es darse cuenta que, digamos, Junín para el bisabuelo materno fue la gloria y hoy en día lo consideran en el Perú un héroe, y Junín, de la Argentina, es para el abuelo de Borges la muerte y ser considerado como traidor, ¿no? Entonces esos dos destinos, esos nombres puestos al azar, pero que de algún modo condicionaron la vida y la muerte de este hombre, y me parece una cosa así como de tragedia griega, ¿no? Una cosa particular. Sí, sí. Yo adoro las tragedias griegas. Bueno, vamos a, para cerrar esta presentación, vamos a leer la carta el texto de la carta. Señor Coronel Don Francisco Borges, mi estimado amigo, el general Arredondo, valiéndose de influencia sobre mi corazón y tirando una puerta sagrada, dándose en una entrevista conmigo, un abrazo tuvo, pretexto de estar enfermo, esgrimiendo sangre, permiso para trasladarse a Mercedes a curarse. Ha asesinado al general Ivanovsky para arrebatarle sus fuerzas, con la que marcha sobre Roca, que se ha replegado sobre Villa María, donde lo aguardan las fuerzas ya reunidas en Córdoba, Santa Fe, y las que el general Gainza converge de Corrientes, Paso del Rey y Entre Ríos. Él necesitará 3 días más para acercarse con caballos extenuados desde Mercedes, porque el ferrocarril no está a su disposición. Revelaciones escritas, hechas al gobierno por los jefes que intentaron comprar o corromper, aseguran unánimemente que el plan de revuelta reposaba sobre Arredondo en San Luis, Rivas al sur y usted al oeste. De Rivas nada sabemos. Usted dio ya cumplimiento a órdenes del Ministerio de Guerra por el telegrama que se ha publicado. Arredondo ha apartado su puesto. Coronel, no sé hasta dónde pueden influir sobre su ánimo afecciones personales o errores de buena intención. Gobierno de hecho del futuro ha sido lanzado y prohijado para perturbar la conciencia de los militares y no sería imposible que a usted lo pusiesen en perplejidades. Yo concluyo de gobernar, pero la sangre de Ivanovsky, la traición de obligado han de enfrentar para siempre la espada de quienes siguen voluntariamente y como instrumento la huella manchada por tan feos crímenes. Oiga a un amigo, si alguna prenda hubiese usted comprometido, yo le doy mi palabra de honor que ateniéndose en adelante a lo que el deber le prescribe y obedeciendo al gobierno, quedará usted en la misma situación de antes. Cuando nos veamos le mostraré los documentos en que los conspiradores, para dar seguidores y confianza a los que intentan seducir, consignan su nombre.
Esto dicho, vamos a nuestro oficio. Arredondo, rechazado en Villa María por 2000 hombres, esperado en el Rosario por 4, se dirigirá para los Fortines buscando de sorprender a usted o incorporársele, seguir las instrucciones que tiene. Frustre lucha y tentativa por ese lado. Ponga de vanguardia a Lagos u otro jefe de confianza para que no haya una sorpresa y yo le respondo del resto de la República. Obligado, anda atropellando a los buques de baliza exteriores para obtener un trozo de carne. Carbón ha de faltarle, y yo tengo la otra cañonera, y lo que es más, el ánimo libre de todo remordimiento, y el honor Dios manda. Luego veremos en que para la revolución de los asesinos y traidores, como Judas, porque los dos me dieron la mano, que yo no solicité para ir a cubrirse de oprobios. El general Gainza estará en el Rosario, y desde allí acumulará fuerzas. Aquí no hay más novedades que algunos presos y diarios suprimidos. Todos los gobiernos han respondido con entusiasmo y solo las provincias del litoral pueden dar 20.000 hombres. Lo demás es el cumplimiento de mi deber. Lo llenaré. Hágame el gusto de contestarme para satisfacer la ansiedad pública, contando que con su silencio o con su contestación esta carta verá la luz pública. Le prevengo que el general Gainza tuvo y tiene una confianza absoluta en la honorabilidad de usted. El general Bedia mismo con él. Y a mi indecisión de dejarlo, hubo palabra en el Paraná para ahorrarle disgustos y complicaciones. Me ha escrito, yo refrendo de que pertenece al gobierno. Tengo, con este motivo, el gusto de suscribirme de usted afectuosamente. Suyo amigo, Domingo Faustino Sarmiento. Esta es una carta de 1886. Justo 2 meses antes que muriera. Perdón. 84. Septiembre 26 de 1874. Para distender un poco después de una historia tan trágica, yo creo que parte de los conflictos eran porque no tenían máquina de escribir. Porque ustedes no saben lo que significó entender la letra de Sarmiento en esa carta. Era terrible. Si daba instrucciones militares así, era realmente peligroso. Bueno, nada más, ¿no? Sobre esto. ¿Salvo que haya alguna pregunta? Si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Y si no, bueno, esta reunión terminaba, más allá del brindis que sé que están esperando también, terminaba en el lanzamiento del año Borges, o 2016 año Borges, que le hemos llamado, conjuntamente con la colaboración de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que iremos desarrollando diferentes actividades durante todo el año que viene. Se van a hacer una exposición en la Casa de América, se van a hacer presentaciones de libros, se van a proyectar películas que se hicieron sobre los libros de Borges, mesas redondas y demás. Este era un lanzamiento, además aprovechando la presencia de María y agradeciéndole, porque ella normalmente no festeja las fechas que tienen que ver con las muertes. Ella festeja los cumpleaños, pero yo quiero señalar que en realidad nosotros aquí no es que conmemoramos un hecho tan triste como que no esté físicamente Borges entre nosotros, sino lo que hacemos es festejar la vigencia de su obra. 30 años después estamos todos aquí hablando de sus cosas y él, para todo lo que de alguna forma nos influyó, lo conocimos o lo que fuera, sigue estando presente mucho más, me imagino, con María. No, digamos, yo festejé lo que festejé no. Conmemoré los 25 años y 30 años me parecieron que era una fecha redonda también, entonces por eso tomé la decisión de hacer esta serie de homenajes. Por ejemplo, en Estados Unidos hablé ya con el Instituto, mejor dicho, Cervantes, ahí festejan los 25 años de la creación de la biblioteca a la que pusieron el nombre de Borges, entonces van a festejar conjuntamente los 25 años y los 30 de la partida de Borges. Y después, bueno, también he hablado con la gente de la Fundación Borges de Suiza, ahí se va a hacer en junio, porque bueno, está ahí, y después en agosto se va a hacer en Buenos Aires, bueno, porque yo en agosto siempre hago una fiesta para su cumpleaños. Entonces, bueno, pero esto es una excepción porque son los 25 hice algo y ahora los 30, ¿no? Es decir, como son fechas complejas, sacadas. Pero además de festejar la vigencia de la obra, también para nosotros es un homenaje
a los 30 años de trabajo que María ha hecho en la conservación, protección y difusión de la obra de Borges. Ella ha dedicado su vida a eso y creo que es una cosa para agradecerle, para felicitarla por lo hecho y además habría que felicitarlo a Borges porque tuvo muy buen ojo. Yo que trabajo con muchos herederos, te digo que a veces para un autor es mejor no tener quien se encargue de tus cosas, pero desde luego no es tu caso y la difusión de la obra y tu presencia, todo tu esfuerzo personal, que tenés casi más horas en el avión que en la tierra, dando charlas en los sitios sobre Borges, en los sitios más insólitos que uno se le puede ocurrir, siendo capaz de viajar a Jerusalén hoy, dar una charla, mañana volver a Buenos Aires, ir al pasado a Brasil y así seguir. Así que nada más queríamos hacerte expresarte nuestro cariño, nuestro agradecimiento. En realidad no se enamoró de mí, se enamoró de Juana Bianco. Muchas gracias a todos. Ahora sí, los invitamos a brindar por Borges, por la literatura, por el arte. Muchas gracias.